partir de 1945, Ujú. llegan en oleadas, en una primera oleada en 1945, otra en 1947, 1948, Ujú. y prácticamente desde entonces y hasta principios de los años 60 van llegando grupos de rusos y de ucranianos. Y llegan fundamentalmente por los puertos, Bueno, por La Guaira, por Puerto Cabello, por Maracaibo, y la comunidad que llega a Caracas se asienta o se ubica en el oeste de la ciudad, en esta zona de Catia, en Alta Vista, ya con una presencia eslava de casi 80 años. y muchos habrán llegado a Venezuela, como de tantos otros países, sin saber siquiera dónde llegaban. Es decir, era la necesidad de salir de Europa, no importa dónde fuera aquel vapor, aquel barco, ¿no? Sí, sin duda, ellos, bueno, las conversaciones, las entrevistas que tuve con ellos, ellos tenían varias posibilidades de destinos. Ujú. Sin embargo, Venezuela se puso como de moda o como ellos estaban ilusionados a que venían a un país del trópico y les llamaba mucho la atención el tema de la luz y del clima, ¿no? Y cuando llegan a Caracas, una zona en la que esta zona en la que se van ubicando, tenía muy buen clima, era de montaña en las faldas del Ávila. Claro. Y bueno, ahí ellos llegaban al principio a un campamento de refugiados donde se les daba la bienvenida. Era en Sarría. Por eso hay algunas familias rusas que todavía quedan como por esa zona, porque se ubicaron en el entorno de ese campamento. Pero rápidamente se fueron desplazando, ya cuando iban a construir casas, a esta zona de Alta Vista. Jonathan, y en esas conversaciones con estas familias rusas y ucranianas, contaban cómo era la salida, cómo era la travesía, la duración de esa travesía en esos barcos, cómo era la entrada, cómo fueron recibidos, ¿eso lo relatan? Sí, bueno, algo que es muy emotivo es que todos tienen en su recuerdo a través de sus padres y sus abuelos, o algunos de ellos niños, porque todavía quedan de los Sí, originarios, sí. viejitos, pero quedan. Era que habían representantes del gobierno de Venezuela. Los primeros que llegaron incluso cuando Isaías Medina Ujú, Angarita, 1945. ujú. Y habían unos funcionarios que en estos campamentos de refugiados les daban la bienvenida oficial y eso ellos cuando lo cuentan, yo me emociono porque ellos se sienten profundamente venezolanos y están muy agradecidos de ese recibimiento que tuvieron sus familias, porque ellos obviamente estaban huyendo del horror de la guerra, de la pobreza y de la precariedad de la posguerra, ¿no? Qué dolor cuando hoy pocos, la minoría, porque hay que insistir, son pocos y son la minoría, le dan un portazo en la cara, ¿no? A los venezolanos, habiendo abierto como abrió este país los brazos a tanto. Mi Sí. familia, sin ir más lejos, Sí, ¿no? bueno, Venía de España y de Polonia. eso es algo que ellos lo tienen, que lo comentan muchísimo, porque ahora nietos y bisnietos han migrado y Claro, forman parte de la claro, diáspora claro. venezolana en el mundo. Algunos han decidido quedarse, a pesar de que sus familias han progresado muchísimo. Consideran que Altavista es su hogar, y yo creo que esa zona de Katia creo que es un ejemplo de esa migración y de esas mezclas y de ese sincretismo, porque es una comunidad que fue fundada por rusos, ucranianos, polacos, también de otras nacionalidades de Europa del Este, como checoslovacos, húngaros, pero también media comunidad era con una presencia italiana contundente, sobre todo el sur de Italia, todavía uno lo encuentra hoy, de Sicilia, de Palermo, de Nápoles, y también una comunidad presente portuguesa y española. Entonces imagínate en Catia, a las Mm. faldas del Ávila, en 1947, 1948, No era la cómo era pequeña, esta comunidad. claro, no era la pequeña Venecia, una pequeña Europa Era la allí, ¿no? pequeña Europa, Ah, tanto Europa del Este de los, como de claro, Europa occidental. occidental. Y bueno, tan es así que por lo menos se ubican aproximadamente unas 300 familias rusas y unas Ujú. 120 ucranianas en Alta Vista. Y era tan numerosa la comunidad que construyen y edifican 3 iglesias ortodoxas, algo que mucha gente cuando publicamos el reportaje, la crónica, perdón,
se sorprendió porque eran prácticamente desconocidas estas iglesias en la ciudad. Ya vamos a hablar de ese impacto de las iglesias, de la arquitectura, no sé si de la gastronomía. Ya vamos a hablar del impacto de la llegada de estos migrantes, particularmente rusos y ucranianos. Pero antes, ¿qué hacían en ese año 45, 47, 48 al llegar? ¿A qué se dedicaban? ¿Lo comentan? Bueno, sí, llegaron, ese es otro elemento que es fascinante, ¿no? La diversidad de profesiones, llegó gente muy capacitada, tanto profesional universitario, muchos médicos, ingenieros, científicos, incluso teólogos, filósofos, pero también vinieron mucho mano de obra Mano y de obra. obrero calificado, herreros, mecánicos industriales, panaderos, costureras, tejedoras, es decir, llegaron personas con profesiones y oficios que sin duda se sumaron a la dinámica y a construir país acá en Venezuela. Ajá. Mi abuelo estuvo vinculado a la construcción de la, de la vía Caracas-La Guaira, incluso del viaducto, vaciar allí también Bueno, tanto entonces cemento, seguramente tu abuelo tenía amigos en Altavista, pero porque en seguro, todo Altavista comentan que muchos de sus abuelos trabajaron en la allí, construcción de claro, la autopista que quedaba claro. cerquita. ¿Por qué destacan las iglesias? Que no lo único, me imagino que el impacto es Sí. mayor. Estamos conversando con Jonathan Gutiérrez, editor jefe y coordinador de Historias que Laten. ¿Por qué destacan las iglesias, Jonathan? Bueno, destacan las iglesias porque ellos llegan, obviamente, con su cultura, con sus costumbres y también con su fe, con sus Claro, creencias. claro. Y bueno, la iglesia no solamente era el punto de encuentro religioso, sino también el punto de encuentro de sus paisanos. Se convertían en centros de reunión. Claro. Y bueno, la primera que se construye es del año 47, que se hizo en madera, que Ortodoxa. ortodoxa, una iglesia ortodoxa rusa, la construyó un ruso de origen alemán que tenía título nobiliario, era Constantin von Harman, el barón von Harman, había un barón von Harman en Katia. Qué Y eso, curioso. y eso otra, sí, es súper curioso. Había muchas familias descendientes de familias nobles o aristócratas, no solo de Rusia, sino de otros países eslavos. Por lo menos vivió una baronesa famosa, la baronesa Struga, el mismo... Es eh, curioso para nosotros, lógico sí, para ellos. Estamos hablando de la Rusia de Stalin, ¿no? claro, claro. Mm. Y la segunda iglesia, esa iglesia fue como una capilla que construyó esa familia, los von Harman. Luego, eso fue unos años Esa es la después, primera. la primera, Ok. sí, la primera. Esa está en una calle que se llama la calle el Club de Altavista, donde hay muchos rusos. ¿Existe hoy? Existe esa iglesia, la original, hace unos 20 años le cayó un árbol encima Ujú. y aplastó como la capilla principal de madera, pero el hijo y nieto de von Harman, también ellos son de apellido von Harman, bueno, George von Harman y su sobrino, Nicolás Heinal Harman, ellos reconstruyen la iglesia. Y está todavía en reconstrucción, pero funciona y hacen liturgia. Celebraron el año pasado en pandemia, pero con pocas personas, pero con la comunidad celebraron en las fiestas patronales de la Virgen, porque la iglesia está consagrada a la Virgen, a la Santísima Virgen del Manto Protector, Pokrov en ruso, Ujú. y además es una Virgen a la que le tienen mucha fe y devoción tanto en Rusia como en Ucrania. Ujú. Y bueno, ya te voy a comentar de la tercera iglesia que está consagrada a la misma Virgen, pero es ucraniana y fue construida por los ucranianos de Katy. Entonces, vamos en orden. Esta primera es una iglesia ortodoxa rusa hecha en madera. Sí. La segunda, hablemos de la La segunda. segunda, bueno, van llegando, en 1948 llega como una segunda ola de rusos y de eslavos, muy numerosa. Entonces deciden edificar un segundo templo. Empiezan a construirlo en 1948, tarda varios años, Ujú. pero ellos cuentan que ya para ese año habían ya familias instaladas, trabajando con negocios
y produciendo, y se convirtieron en mecenas. Y estas familias rusas, las que les fue mejor de entrada, Ujú. colaboraron en el financiamiento de esta iglesia. Por Claro, ejemplo, la claro. familia Volkov fueron una de esas familias mecenas que tuvieron una peluquería famosa en San Bernardino, que era emblemática. Y bueno, lleva varios años la construcción y la abre las puertas en 1955 y entonces a partir de entonces había dos iglesias rusas, la de los von Hartmann Claro. en la calle del Club y esta iglesia que todavía existe, funciona, está en la calle Guayaquil, que es una subida muy empinada de Alta Vista. La primera iglesia, el regente, el sacerdote regente, se llamaba Flor Jolkevich, y la segunda iglesia era un sacerdote rumano ortodoxo llamado el archimandrita Vladimir, que estuvo muchos años al frente de esa iglesia de la calle Guayaquil. Lo que nos lleva entonces, Jonathan Gutiérrez con nosotros, a hablar de esa tercera iglesia, ahora sí ucraniana. Sí, la tercera iglesia ortodoxa se construye también como paralela a la iglesia de la calle Guayaquil, que por cierto, la iglesia de la calle Guayaquil está consagrada a la Virgen de la Asunción. Ujú. O sea, hay una iglesia ortodoxa rusa dedicada a la Virgen de la Asunción, como la de Margarita, que en ruso es Prepodlonysheter. Entonces, em, hay venezolanos de Alta Vista, devotos de la Virgen de la Asunción, que le rezan a la imagen de la Virgen que está afuera de este templo ruso. Funcionan, Sí, efectivamente, sí sí, hay reuniones en funciona. la iglesia, sí. La de la calle del Club, la de los von Hartmann, funciona, es abierta a distintas feligreses, también incluso si eres católico puedes entrar. La iglesia de la calle Guayaquil, la segunda iglesia rusa, está un poco más deteriorada, son muy como celosos de cuidarla, porque, bueno, en estos últimos 20 años de crisis ha habido que sí, conatos de Ujú, invasión, ujú. de robos, entonces ellos son como muy cuidadosos de quienes dejan entrar a su Claro. templo. En esta segunda iglesia sí básicamente funcionan para ortodoxos, y debo decir que por lo menos la iglesia principal ortodoxa de Caracas, que está en los dos caminos, Ujú. la más conocida, la que conoce todo el mundo, la San Nicolás, está cerrada. Y algunos rusos o descendientes de rusos de la comunidad ortodoxa venezolana van hasta Altavista a misas en estas dos iglesias porque son las que están abiertas. Y ese culto no es en español. No, esa es otra peculiaridad que realmente sorprende. Por lo menos para esta segunda, para investigar sobre esta segunda iglesia, yo llegué a un personaje que, bueno, es extraordinario. Es la doctora Elizabeth Sokolov, rusa, hija de rusos, médico, graduada de la Universidad Central de Venezuela, vecina de Altavista, de la calle Real de Altavista, emblema de la colonia rusa en Katia. Ella está muy pendiente de esta iglesia y ella es miembro del coro. Y la misa se da en ruso y los cantos, porque son misas cantadas, se hacen en eslavo antiguo. Entonces, cuando yo estoy hablando con ella, de repente empieza a cantarme el credo en eslavo antiguo. Bueno, se me pone la piel Claro, de gallina. claro. Uno no se imagina que eso pasa en Katia. No. Estamos hablando, por ahora, es Jonathan Gutiérrez quien nos acompaña. Jonathan, estamos hablando todavía de la estructura de Sí. las tres iglesias. Pero cuando hablas de intentos de invasión o de saqueo, me obligo a preguntarte qué hay dentro de esas iglesias, Sí, qué bueno, conservan. bueno, aunque están, sobre todo la iglesia de la calle Guayaquil está un poco deteriorada. Sí. eh, ellas están, o sea, tienen todo su diseño interior responde a los diseños de los templos y a la arquitectura de los templos ortodoxos y las iglesias ortodoxas. Todas tienen estas mamparas de madera con los iconos bizantinos, donde están los iconos santos. Algunas tienen pinturas antiguas, Mm. muchas fueron pintadas, aunque a mí me corrigió la doctora Sokolov A ver, diciendo que para los ortodoxos no se pintan o se dibujan las imágenes, sino se escriben, y hay una palabra que lo define particular, ok. particular, pero algunos miembros de la comunidad
pintaron o escribieron, Exacto. entre comillas, estos íconos. Y bueno, ahí conseguí otro hallazgo que me impactó muchísimo. La doctora Sokolov en su casa tiene una pintura de una amiga ucraniana. Ella es rusa, pero ellos tienen una pintura de una amiga ucraniana que eran muy, muy amigas. Ella ya falleció y la pintura es de Halina Krichevsky. Ella me dijo bueno, esto es para escribir esta crónica fue un proceso de inmersión de días, Claro, de varias lógico, semanas, claro. donde tuve que verificar la existencia de cada persona que Claro. me nombraban, la ortografía, la gramática, cómo se escribía. Totalmente. Y Además se te escucha tan fluido en la pronunciación que habrás estudiado bueno, yo mucho, ¿no? soñaba casi que tenía sueño y en ruso y ucraniano. Y es muy cómico, si escuchas las grabaciones de la reportería, yo cada 2 o 3 minutos a las personas que voy entrevistando les pregunto, ¿me puede deletrear cómo se Exacto. dice el apellido? ¿Y cómo Y se hasta 2 y 3 pronuncia? veces, ¿no? Claro. Es cada 2 minutos voy diciendo eso. Bueno, consigue me habla de esta pintura, ella me habla de su amiga, de Halina Krichevsky, y me dice, ella era hija de un pintor ucraniano muy famoso. Entonces yo anoté, me deletreó el apellido, lo anoté, y yo llego, bueno, indagando, buscando. Resulta que era hija de Vasil Krichevsky. Y Vasil Krichevsky es nada más y nada menos que uno de los grandes pintores de Ucrania, de una familia de pintores y de artistas, de la que hay un museo y una fundación en Kiev. Por si alguien recién acaba de encender el Sí. radio, decir que estamos hablando de Altavista, que estamos hablando de Katia. Sí, Altavista Katia. Y Krichevsky, junto a su familia, llegan en 1948 a Caracas. No se ubican en Altavista, se ubican más hacia el este, Sí. porque rusos y ucranianos también llegaron, por lo menos algunos a La Pastora o a Lídice, también en Katia, así como polacos y húngaros y checoslovacos, Sí. pero también a San Bernardino, y algunos más pudientes se ubicaron incluso hacia Altamira y luego hacia los 60 en Los Chorros, por ejemplo. Pero bueno, Krichevsky tenía amigos ucranianos y rusos en toda Altavista y su hija. Y bueno, Vasil Krichevsky es nada más y nada menos que el fundador de la Academia Nacional de las Artes de Ucrania. El primer rector diseñó el escudo de Ucrania y los billetes de Ucrania. Y este pintor vivió y falleció en Caracas. ¿De qué estamos hablando, Jonathan? Increíble, increíble. Y Halina, la doctora Elizabeth Sokolov, me dice, no, bueno, ella era mi amiga y ella heredó su talento. Cuando indago un poco más, resulta que hay todo un museo, no solo de Vasil Krichevsky, sino de su hermano Fedor, también gran pintor ucraniano, y de la hija de Halina. Hay una fundación que promueve la memoria de esta familia de artistas. Y cuando uno se mete en la página en ucraniano, ve la data de que fallecieron en Caracas y que vivieron en Caracas. Qué historia apasionante. Jonathan Gutiérrez con nosotros, editor jefe y cofundador de Historias que Laten. Lo tenía para el final, pero cuando hablas de estas dos amigas, una ucraniana y otra rusa, había plena convivencia entre ellos, porque además es una convivencia que parte de la lógica solidaridad de la empatía entre migrantes. Sí, sin duda. Para ellos hay algo, bueno, que tienen no hablamos de la iglesia ucraniana. En Altavista hay una calle Ucrania, y la iglesia ucraniana queda en la calle Ucrania con pasaje Riga, porque también habían lituanos y letones. Es increíble. Y bueno, para ellos, ellos estaban unidos, es porque todos se sienten eslavos. Lo dicen aún hoy. Tienen un origen común y en particular los rusos y los ucranianos, ellos todos, cuando te empiezan a hablar de la genealogía o de su ascendencia, ellos hablan de rutas de tránsito, de ciudades que fueron invadidas, de mezclas, por lo menos, bueno, es increíble. Yo por lo menos aquí tengo anotado varios apellidos, además de los Sokolov, de los von Harman, de los Hainal, hay apellidos rusos de Katia: Korchov, los Agikov, los Plotnikov, los Yakimov, los Kuznarev, que tienen otra peculiaridad. Tanto los Yakimov como los Kuznarev, que todavía tienen descendientes en Katia, eran rusos chinos, venían de una ciudad
en la frontera entre Rusia y China, llamada Harbin, de la que además llegó una familia, la familia Chekalov, donde había una famosa maestra de idiomas. Esta maestra fue muy conocida y querida cuando en Alta Vista, cuando publicamos la crónica, nos escribieron vecinos, amigos, alumnos que tiene en todas partes del mundo, y fue la maestra de idiomas de la doctora Sokolov, y ella daba clases de ruso, también hablaba inglés perfecto, pero también daba clases de distintos idiomas eslavos. Muchos de ellos son políglotas, es otra cosa impresionante. Bueno, los Harvard, que eran de origen polaco, los Makhushin, los Ivanov, pero también había otros apellidos ucranianos de Katia, como los Dmitry Shut, muy conocidos en Katia, los Boskos, los Boros, los Lushenko, los Nushenko. Es decir, es impresionante, y ellos están hermanados por eso, no solo por el origen eslavo, sino por la fe ortodoxa. El que sean políglotas todavía hoy se mantiene. En Polonia... Los más viejitos, sin duda, son políglotas. Claro. No, y todavía hoy en Polonia, cualquier persona por debajo de 35, 30, 35 hasta 40 años habla polaco, claro, inglés seguro, y dependiendo de dónde se ubique, de qué ciudad esté, si está más hacia Rusia, hablan ruso; si están más hacia Alemania, pues hablan alemán. O sea, por lo menos tienen 3 idiomas hoy en día. Bueno, la doctora Sokolov habla ruso perfecto, inglés perfecto, ella entiende perfecto el francés. Bueno, otro cuento que no puedo dejar de echar, no sé si tenemos tiempo, pero es que muchos de ellos estudiaban o en una escuelita de fe y alegría que queda en un callejón que se llama el Callejón San Pedro, o iban al colegio Humboldt entre la Alta Florida y el Country Club, y iba un transporte a buscarlos en la mañana, y venían ese transporte, atravesaba la ciudad para llevarlos a la sede nueva del colegio Humboldt aquí. Y entonces ellos, por lo menos la doctora Sokolov, conserva a sus amigas del colegio Humboldt. Una vive en Los Palos Grandes, es de apellido Volkov, rusa, hija del padre Volkov, que fue un sacerdote de esos templos, y su otra mejor amiga vive en Nueva York, y ellas se comunican por esa amistad de infancia. Realmente es de una hermosura los vínculos y el arraigo que tienen. Y otra cosa importante que hay que reiterar y decir es que todos ellos, cuando le preguntas, ¿usted de dónde es?, ellos dicen, yo soy venezolano. Muchos llegaron apátridas y Venezuela les dio la nacionalidad. Algunos llegaban con un pasaporte familiar, es decir, era el pasaporte para 7 y 8 personas. Y era un libro de familia. Era un libro de familia, y eran temporales, y Venezuela es el que les da a ellos su nacionalidad. Qué belleza, qué belleza. Y ahora que mencionas Fe de Alegría, el alcance del Padre Velas, ¿no? Con su obra. En el par de minutos que nos quedan, Jonathan Gutiérrez con nosotros, además de las iglesias, ¿en qué otro aspecto influenciaron la ciudad de Caracas? No sé si a través de comercio, de comida, de arquitectura ya en sus casas, no en las iglesias, de costumbre, ¿qué más? Sí, bueno, en la gastronomía. Bueno, como la historia es tan... yo me conseguí como un 100 años de soledad ruso en Caracas. Y entonces van a salir unas secuelas que no salieron en la primera crónica, bueno, nosotros en Historias que Laten, por cierto, no he nombrado a mi partner, mi compañera, en este proceso que documentó con imágenes la investigación, que es la fotógrafa Ana Cristina Febres Cordero. Ella me acompañó en parte de la reportería, y bueno, ya está también tan fascinada como yo por este trabajo. Pero en la parte gastronómica, bueno, que eres de origen polaco, había una panadería famosa que era la panadería de La Polaca, donde quedaba al lado de una cafetería de italianos. Entonces, cuando llegaba el pan negro, el pan de centeno, toda esa comunidad iba a buscar el pan. Y se reunían frente a la panadería, y al lado los italianos en esa cafetería reunidos. O sea, te podrás imaginar. Yo me compraría un Krusty en La Polaca y me iría con el cafecito. El café italiano. Y bueno, y muy presente todavía en esas casas hornean el kulish, que es el panetón ruso, que se come en Pascua. Todos tienen la costumbre de los huevos de Pascua, pintarlos y regalarlos a sus amigos y a sus seres queridos. De hecho,
quisiera comentar que parte de lo que me inspiró a mí esta historia es que una amiga de mi madre es andina, yo soy caraqueño, pero mi madre es andina de Mérida, una de sus mejores amigas, amiga entrañable, era rusa. Y cada Semana Santa, en cada Pascua, mi familia nos mandaban un kulish, un panetón y unos huevos de Pascua de colores que eran, bueno, la alegría de mis hermanas y mí. Es decir, que esa comunidad rusa y ucraniana sin duda Claro. está muy presente y la colonia eslava en las costumbres y en la cultura caraqueña y Claro. venezolana. Qué nota de color tan oportuna hoy, Jonathan. Gracias por acompañarnos. No, E invitar, por favor, a todos a que disfruten de esto y de las secuelas que tendrá, ¿cierto? A sí, través de bueno, Historias que mañana Laten. vamos a publicar Ujú. una secuela, no sé si spoilear o de una Sí, un pequeña adelanto, historia, sí, un adelanto. pero mañana vamos a mostrar o a contar una croniquita con la historia del cine ruso de Katia. Qué interesante eso. Y los invito, por favor, a que lo lean y busquen en historiasquelaten.com, nuestra página web, Sí. y en nuestras redes sociales, @historiasquelaten, tanto en Instagram como en Twitter. Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el estudio. Gracias a ti y encantado de esta conversación. Un gustazo. Jonathan Gutiérrez, editor en jefe y cofundador de Historias que Laten. Me permito compartir rápidamente algunos mensajes publicitarios. Vamos a identificar nuestro circuito. Estaremos hablando también en este tercer día de nuestro seriado sobre oficios con un electricista. Antes hablarles de Sky Lubricantes, la nueva línea de